Bueno, en esta parte vamos a ver óptica de la visión, tema 5, 6, 7. Entonces, comenzamos, ¿bien? Óptica, conceptos básicos. Luz es todo lo que nos rodea, ¿sí? La luz es partículas, ¿sí?, que están viajando por nuestro espacio, no solamente por todo el lugar donde nosotros estamos, ¿no? O por donde nosotros miramos, sino también viaja alrededor del universo, ¿sí? La luz. La luz tiene sus características, en este caso de estudio, ¿sí?, que se va a determinar de acuerdo a la reflexión, que vemos aquí cuando justamente la luz viene y choca, ¿no? Se proyecta acá y hace, ¿no?, este rebote, ¿no?, de la luz en una superficie plana. A esto se considera reflexión. La luz viene y rebota, ¿sí? Esto significa reflexión. Tenemos la refracción, y la refracción es que cuando la luz viene, ¿no?, eh, ingresa en la parte, por ejemplo, en este caso de una sustancia cristalina líquida, ¿no?, o transparente, hace que ésta se refracte, ¿sí? En vez de que la luz ingrese adecuadamente hacia este sector, pues nosotros lo vemos que se está yendo hacia otra zona, ¿sí? Eso significa refracción. ¿Y por qué te preguntarás si hay un lápiz y no la luz? ¿Por qué? Porque la luz, cuando los fotones de la luz, que son las partículas, ¿no?, que no son, ¿cómo te diría?, partículas orgánicas, no tienen forma, no tiene, ¿cómo te diría?, no tiene estructura, simplemente son partículas de fotones, ¿no?, que cuando llegan a un objeto, ¿sí?, estos fotones reaccionan ante las moléculas que están localizadas en distintos lugares de los objetos, ¿sí?, las moléculas. Y estas moléculas reaccionan a esta reacción eh, de los fotones, que es la luz, y emite su color característico, ¿sí? Por eso es que te muestro aquí un lápiz que está metido aquí dentro del agua y la luz hace la refracción. Tenemos otro que es la difracción, ¿no? En este caso, la difracción significa que cuando tenemos una luz incidente, en este caso de este punto, ¿no?, que por medio de una abertura pequeña, ¿sí?, a este nivel, la difracción quiere decir que llega a esta pared y rebota, ¿sí? La luz viene a esta pared y rebota, pero cuando hay este espacio chiquitito, esta pequeña luz ingresa y rebotaría en la pared más interna, más adentro, ¿me entiendes? Entonces, eso es una difracción característica del globo ocular, en este caso, o en este caso de las cámaras fotográficas, cuando necesitan un campo oscuro para que solamente ingrese una pequeña luminosidad centralizada en este espacio, ¿sí? Medida y clasificada después por medio de un lente que es biconvexo, ¿sí? La dispersión, ¿qué es la dispersión, no? Significa que tenemos aquí por ejemplo, un vidrio, ¿no? En forma triangular. Entonces viene la luz, ¿no? Cuando pasa de esta forma, entonces se dispersa, se abre, ¿no? Eso significa que se produce la dispersión, ¿no? Entonces estos son los conceptos básicos que uno tiene que tener para entrar justamente a la parte de óptica, ¿sí? Para entender la fisiología del ojo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la luz? Hay que determinar muy bien qué es la luz antes de entrar en estos temas. La luz, como vemos, ¿no?, es una energía luminosa que se propaga mediante partículas llamadas fotones, ¿sí? Estos fotones generalmente, bien, como vemos, son un espectro, ¿sí?
¿Y a qué significa espectro? Es como si fuera un fantasma, ¿sí? Electromagnético, ¿sí? Que tiene justamente un magnetismo. Un dato característico es el Sol. El Sol, nosotros lo vemos que es una estrella que tiene bastante, ¿cómo te diría? Bastante energía, ¿no? Producto de los gases que se queman constantemente en el Sol y este emite, ¿no? Justamente todos los rayos disponibles al espacio, ¿sí? Entonces, esa luz que viene, ¿no? En el espacio vacío, ¿no? Espacio vacío significa en una, en un área oscura, ¿sí? Sin intervenciones, por ejemplo, de algo sólido. Entonces, la velocidad de la luz viaja a 299.792 perdón, 299.792.458 metros por segundo en el vacío, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede, viaja a esa velocidad, ¿no? Entonces, mira que es gigante la velocidad que hace, ¿no? Entonces, ahora nosotros, los humanos, ¿no? Estamos intentando viajar a esta velocidad, pero es contraproducente viajar a esta velocidad desde un inicio, ¿cómo te diría? Desde una parte estacionaria sin aceleración, ¿no? Si nosotros estuviéramos aquí, ¿no? Ya pasando en otros temas, si nosotros estamos acá y queremos viajar de cero a esta velocidad de acá, prácticamente nosotros nos destruiríamos inmediatamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta velocidad es demasiado rápida para nuestro cuerpo soportarlo, ¿sí? Entonces no lo soporta. Tiene que ser de acuerdo a una aceleración constante, ¿sí? Aceleración constante. Por eso es que, por ejemplo, un auto, ¿no? Un auto que viaja tiene una aceleración de cero, ¿no? De 0 a 120 kilómetros por hora, ¿sí? Y en esta aceleración tú no sientes cómo la energía negativa pasa hacia el auto y la resistencia de la masa, ¿no? Hace que tu cuerpo se vaya hacia atrás, pero el auto sigue yendo hacia adelante, por tanto, logra conseguir los 120 kilómetros por hora sin que te afecte al cuerpo. Lo mismo sucede en la parte de la aeronáutica, ¿no? Los aviones que llegan a 400, 500, 600 kilómetros por hora, entre otros, ¿no? Los pilotos de aviación de combate, ¿no? Son los que experimentan justamente esto. Pero eso es para darte en relación que llegar a la velocidad de la luz de cero a esta velocidad sin tener una aceleración, entonces es contraproducente. O sea, no podemos, no llegamos así. Tiene que ser aceleración constante. Bueno, ese era un extra, ¿no? Para saber cómo es la velocidad de la luz. Pero el Sol, ¿no? Como te dije anteriormente, aquí tenemos, ¿qué es lo que sucede? El Sol tiene, ¿no? Determinados elementos, ¿sí? Electromagnéticos, que muchos de ellos son saludables y otros que son radiactivos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros percibimos en nuestro medio ambiente, por ejemplo, de la radio, la frecuencia de la radio, ¿no? Está en 10 megahercios, 10 hercios, ¿no? Y estos son ondas bastante grandes, amplias, ¿no? Entonces, cuando los humanos también, ¿no? Y las mariposas, podemos adquirir, receptar, sin que nos produzca ningún daño, las porciones de microondas, ¿no? Luego, después de esto, tenemos las partes de infrarrojo, ¿no? Que son como las puntas de una aguja, como vemos aquí, ¿sí? Así son las ondas. Luego, cuando vemos ya la parte visible, nosotros ya estamos mirando con nuestros ojos la parte de la luz, ¿sí? Pero la luz refractada, como lo vemos acá, ¿sí? Vemos la luz refractada en este nivel. Y entonces es por eso de que nosotros podemos percibir a nuestra óptica estos de acá. Hasta aquí todo bien, pero cuando entramos a la luz ultravioleta,
¿sí? Que ya son, es una luminosidad que hace una interacción en las moléculas. A nivel de los rayos X, ni que se diga que son ya a nivel atómico, ¿no? Que esto generalmente se utiliza para los rayos X que nos toman cuando nosotros fracturamos un hueso, ¿no? Que en grandes dosis nos hacen daño, ¿sí? Los rayos gamma, que estos ya son demasiado letales, que no ingresan a nuestro sistema solar gracias a la atmósfera, ¿no? Entonces son los que justamente ya descomponen el núcleo atómico. Estos son los que emiten a nivel del Sol, pero no ingresan a nuestro cuerpo, ¿sí? Esto es justamente ya los rayos gamma que producen alteraciones eh, este, eh, a nivel genético celulares de nuestro cuerpo. Y un dato característico que el hombre ya ha creado este tipo de rayos gamma como energía, producto de las partes de reacciones nucleares, ¿no? Entonces, las plantas nucleares. Pero el problema fue de que también nosotros al tener este tipo de energía, ¿sí? De rayos gamma, elementos nucleares, se ha estado liberando por accidentes, en este caso producidos por el propio hombre. Como vemos en este caso de Japón, Fukushima creo que fue, ¿no? El desastre de la planta de reactor nuclear, ¿no? En Japón, este último. Y y si más no me acuerdo, también en Rusia, ¿no? Entonces, no me acuerdo muy bien el lugar, ¿no? Pero fue en esos lugares prácticamente, ¿sí? Entonces, que se ha despedido estos rayos gamma y ha estado produciendo alteraciones en el medio ambiente, en el ecosistema, ¿sí? Producto de la luz. Ustedes tienen que determinar que la luz, como es un elemento electromagnético, ¿sí? Entonces es también, ¿cómo te diría? Eh, un elemento radiactivo, ¿sí? Radiactivo. Por eso es que cuando nosotros tenemos a este nivel, ¿no? La parte roja, nosotros podemos percibir de que esta no nos hace daño en determinados momentos, pero sí hace algún tipo de daño acerca de la piel, acerca de los ojos, ¿sí? Acerca de nuestra estructura externa, porque la piel hay que cuidarla también, ¿no? Y entonces, cuando estos rayos ultravioleta, como vemos aquí, ingresan a nuestra piel, nos hace daño, ¿sí? Nos hace de que se produzcan a la larga cáncer, si es que en este caso en la vista, ¿no? Entonces nos produzca cegueras, alteraciones oculares, entre otros que lo vamos a ver más adelante. Bien, bueno, entonces aquí vemos justamente, ¿no? Cuando nuestro globo ocular percibe, ¿no? En este caso, la coloración, ¿sí? La coloración exactamente de esta, ¿sí? Entonces, lo mismo que viene la luz solar también emana de un foco, ¿sí? Como vemos acá. Y una luminosidad de un foco, cuando nosotros hacemos una proyección y lo refractamos, ¿no? O sea, lo abrimos, la luminosidad. Entonces vemos estos colores característicos que emanan de la luz. Como vemos el color rojo, el color naranja, el amarillo, el verde, el azul, la parte violeta y el índigo, ¿sí? Entonces, estas zonas, como vemos, son la coloración adecuada, la que no nos afecta, no nos hace daño, pero sí esta de acá. Cuando ya tiene una tonalidad más oscura, violácea, estas son los que vemos, la luz ultravioleta, ¿sí? Entonces, ahí lo vemos, ¿no? Tenemos el sol que emite la luz, lo refractamos, lo que nosotros percibimos. Entonces, esto es lo que nos muestra. Bien. Y un dato característico es de que después de cada lluvia, nosotros vemos el arco iris, ¿no? Y el arco iris es producto de la refracción de la luz a través de las gotitas de agua que producen que la luz se refracte, como lo vemos acá, ¿sí?
Entonces, esto es nosotros lo que miramos cada vez en una luz refractada. O sea, los fotones pasan por este lado y nos permite ver, en este caso, a través de este cristal o del agua, ¿no? Cómo es la refracción. Bueno, la refracción de la luz, vemos de que cuando ingresa a un elemento, ¿no? En este caso en agua, y o sea, la luz viene de un elemento de espacio aéreo, ¿no? Que no tiene resistencia, pero cuando ingresa al agua, empieza a tener una resistencia. La velocidad mencionada anteriormente de la luz disminuye, ¿no? Ante, por ejemplo, en este caso, que el agua es transparente, ¿no? Pero si quiere ingresar la luz con más intensidad hasta más al fondo, ¿no? No llega porque empieza a tener una disminución de la luminosidad, ¿sí? La velocidad disminuye considerablemente a mayor profundidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se ingresa la luz a este nivel, entonces se refracta y se refracta como lo ven. No continúa recto, sino que desvía su orientación. Y otra porción de la luz hace que produzca un rebote de la luz. Por eso es que se parte en dos partes, ¿no? Así como una penetra y la otra se va, ¿sí? Entonces, esto es el rayo reflejado propiamente. Vemos aquí otro rayo incidente y cómo es ingresa y se refracta, en este caso, la luz, ¿no? Y esto es dato característico, por ejemplo, en esta zona, vemos un vaso de agua, le estamos proyectando la luz, vemos que las partículas están encendidas, ¿no? Están haciendo procesos, ¿no? Del cual las partículas del lápiz están produciendo la luz característica. Lo introducimos aquí y vemos cómo la luz se refracta dentro del vaso de agua, ¿sí? Ahora existe este otro tipo de refracción que es por medio de otros elementos, como en este caso vemos el aceite y el agua, ¿sí? Vemos cómo la luz ingresa, se refracta, se quebra, ¿no? Por medio de esta sustancia y nuevamente se abre a otra trayectoria, como vemos aquí, ¿no? Eh, esta, esta trayectoria de este objeto. Entonces, vemos prácticamente cómo, ¿no? La parte ilusoria hace que nosotros veamos reflejada de una diferente forma este objeto que inicialmente es recto, ¿sí? Entonces, esa ilusión es lo que nuestro cerebro nos hace ver a nosotros, ¿sí? Nos hace ver a nosotros. Si la luz, en este caso, por ejemplo, mira, viene el rayo de luz, se refracta aquí abajo, ilumina al pez, pero en este caso, cuando nosotros miramos, nos hace ver que el pez está más en la superficie y no está tan profundo, ¿sí? Pero lo que realmente está en una determinada profundidad. Entonces, esta es la parte ilusoria, que nuestro cerebro al momento de mirar, ¿no? Miramos y creemos de que está aquí superficialmente, pero ante la refracción de la luz que primero ingresa acá, hace que nos engañe, ¿sí? Nos engañe en esta parte. Entonces, nosotros siempre miramos en línea recta, ¿no? Entonces, vamos a mirar justamente la parte ilusoria, ¿no? Que el pez está superficialmente y no lo vamos a ver que está profundo. Esa es la parte ilusoria después cuando estamos mirando, ya sea de una perspectiva libre, como en este caso del aire, y una profundidad como estamos viendo el caso del agua, ¿sí? Bueno, ahí lo vemos, ¿no? Vemos cómo nuestro globo ocular está ingresando, mirándonos, y gracias a la refracción, ¿no? Mira cómo está la refracción, ingresa la luz, se refracta, la parte ilusoria que está negativo, que es, no es la adecuada, es esta que nos engaña, y está emitiendo una luz alterna aquí. Entonces, eso es nosotros lo que percibimos, ¿sí? Que no nos muestra la realidad, sino un espectro de esto. Bien. Entonces, la refracción de la luz, de acuerdo a los lentes, tenemos los lentes, ya sea convergentes,
Lentes convergentes, vamos a ver que tiene una parte biconvexa, un lente convergente plano convexo y un lente convergente que ya sea que es menisco convergente. Ya lo vamos a ver con ejemplos, ¿sí? Aquí tenemos los tipos de lentes que son ya sea divergentes, mira, antes eran convergentes, ahora son divergentes. Tenemos los bicóncavo, el plano cóncavo y el menisco divergente. Entonces, ¿cuáles son estos? Aquí lo vemos. El biconvexo es este de aquí porque tiene dos convexidades externas, ¿sí? Que son hacia afuera. Esto es biconvexo. El plano convexo vemos una superficie plana y una convexidad, ¿no? Y el otro que vemos es menisco convergente que tiene una concavidad y una convexidad más amplia, ¿sí? De la misma forma vemos los divergentes que estos son al lado contrario, ¿sí? Que los convergentes. Los divergentes son concavidades propias, bicóncavo, una que es plano cóncavo, plano y una concavidad, y otro que es el menisco divergente, ¿sí? Ahí lo podemos observar. Entonces, los lentes, ¿cómo son? Tanto los convergentes. Los convergentes, ¿cómo van a funcionar? Tenemos aquí esta sigla, que lo vamos a determinar como convergentes. Bien, tenemos un eje de simetría, ¿sí? Tenemos un foco, que este es el lugar, ¿sí? A captación de la imagen, un centro óptico, bien, y el foco prima. Entonces, cuando los rayos luminosos ingresan al lente convergente, perdón, bien, llegan y estos eh, hacen un haz de luz aquí, ¿sí? Concentran la luz. O sea, la imagen que se localizaba acá, que está llegando la luz solar, esta luz rebota en la imagen, ¿sí? Y llega hasta el lente convergente. Este lente convergente lo capta y lo transforma en una imagen invertida en el foco prima, aquí en este nivel. Estos rayos se convergen, ¿sí? Y aquí forma la imagen invertida. A eso significa la parte de convergencia. ¿Y los divergentes qué es lo que hacen? Seguimos teniendo el eje prima, el eje de simetría es este de acá. Tenemos el foco, el centro óptico y tenemos el foco prima, ¿sí? Entonces, cuando la luz viene en este aspecto así, ¿sí? Estos de acá convergen y hacen que produzca dos refracciones. Uno hacia afuera, rebote la imagen, ¿sí? Se produzca nuevamente aquí el rebote de la luz, ¿sí? Y este otro vemos cómo se estaría proyectando hacia la parte del foco prima, ¿sí? Aquí lo vemos. Bien. Entonces, aquí cuando se cruza, aquí estaría cruzándose y proyectando hacia el fondo otra imagen. A esta distancia entre el centro óptico y el foco prima se determina distancia focal, ¿sí? Aquí lo vemos, distancia focal. Entre el centro óptico y el foco prima se determina distancia focal. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Como es en este caso los convergentes, ¿no? Aquí vemos un lente biconvexo, ¿no? Vemos con un lente plano convexo, menisco convexa. Estos de acá obtienen las dioptrías, que son justamente la capacidad del lente para poder observar a más distancia, ¿no? O a una distancia más cercana, como lo vemos aquí, ¿sí? Vemos las divergentes, como se amplía justamente su campo de visión, ¿no? Tenemos los vidrios bicóncava, plano cóncavo y menisco cóncava, ¿sí? Los divergentes. Y aquí vemos que una dioptría es la unidad de medida del poder refractivo, ¿sí? La parte de desviación de la luz de una lente. Cuando más se desvía la luz al pasar por la lente, ¿no? Como vemos aquí, más se desvía, mayor es su capacidad de refracción y con más dioptrías entonces va a tener, ¿sí? Entonces, eso es lo que se considera de esta forma, ¿sí? Cuestión de las dioptrías. Bueno,
Aquí, aquí vamos a ver este, cómo el sistema visual va a realizar justamente la captación de la luminosidad, ¿no? Tenemos el área cerebral y tenemos la parte ocular, ¿no? Como es en este aspecto. La función principal de los ojos va a ser que capte los patrones de luz, ¿no? Que como hemos visto son los que van a estar tocando, ¿no? Los fotones van a estar llegando, ¿no? A una estructura sólida y chocan, como lo hemos visto, ¿sí? Chocan así y se refractan, se fractan. Entonces los ojos va a hacer que capten estos tipos de secuencias de choque de la luz, ¿no? Y lo capten el globo ocular, ¿sí? Como lo vemos. Entonces, en este caso, como vemos, el rayo de luz llega, por ejemplo, al cachorro, al perrito, ¿no? Y el perrito, nosotros al mirarlo, vemos su parte luminosa. Entonces, esta luminosidad entra a nuestro globo ocular, ¿sí? Por medio de las estructuras anatómicas ya estudiadas en Anato 2, ¿no? Entonces, esta refracción, como vemos, ingresa a la parte ocular, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace aquí? La luminosidad, ¿no? Pasa por la altura de la córnea, pasa por el humor vítreo, el humor acuoso, pasa por el iris, ¿no? Aquí se encuentra el iris, pasa por la pupila, que esta es la que se encarga justamente de recibir la gran intensidad o baja intensidad eh, de, mm, de luminosidad. Tenemos atrás el cristalino, que este es como el lente propio para que nosotros permitamos tener una visualización tanto de distancia, lejos, como de cerca, ¿no? Y aquí se encontraría la parte de la retina, ¿sí? Aquí se encuentra la parte coroidea, que es justamente más oscura, es como un cuarto oscuro, ¿no? Que permite justamente la captación en la retina solamente de la luminosidad que ingresa, ¿sí? Entonces, esto ayuda justamente que el cristalino ayude a visualizar las imágenes más nítidas, más precisas, ¿sí? Tanto a distancia como de cerca. Bien, eso es lo que hace. Entonces, vemos aquí las partes características de esta región desde este sector, ¿sí? Vemos el iris, vemos la pupila, vemos la esclerótica, ¿sí? O sea, todos los elementos que hemos visto ya anteriormente, ¿sí? Vemos cómo la pupila se contrae, se dilata, ya sea si es demasiada la luminosidad o si en este caso es de noche y es poca la luminosidad, se dilata, ¿no? Entonces vemos cómo el lente, ¿no? Permite justamente contraerse o en este caso distenderse para ver y enfocar generalmente la imagen, ¿sí? Como vemos en esta imagen. Bien, entonces el rayo luminoso cuando ingresa por la iris, pasa por el cristalino, se refracta en la retina y en la retina tenemos, por ejemplo, 130 millones de células, bien, fotorreactivas, las cuales llevan la información por medio del nervio óptico hacia la parte posterior del cerebro, en este caso la región occipital, y estas son las que nos determinan, ¿sí? Ver justamente la imagen. Pero en el globo ocular nosotros vemos al revés, pero nuestro cerebro lo interpreta y está diseñado justamente para mirar así de esta forma, ¿sí? Entonces, esa es la parte que nuestro cerebro ya lo modula la imagen y lo invierte nuevamente, ¿sí? Bien, entonces, como nosotros tenemos dos globos oculares, tanto izquierdo como derecho, ambos globos oculares traen diferentes informaciones, ¿sí? De acuerdo a la posición en la que nosotros estamos. Por eso es que vemos doble cachorro, ¿no? Cuando tenemos dos globos oculares, pero cuando nosotros convergemos la imagen,
realmente solamente vemos uno solo, y es el que está ahí, ¿no? Esa es la forma. Entonces, a la vez de eso, también nosotros podemos determinar la coloración, ¿sí? Porque nuestro campo visual, por medio de la refracción que hace, ¿no? La reflexión, perdón, de la luz que hace a través de los elementos, ¿no? En este caso de los objetos, hace que nosotros entendamos qué tipo de coloración es, ¿sí? Como vemos aquí, colores, ¿sí? De una estructura, de un árbol de hojas, entre otras cosas, ¿no? También nosotros podemos entender si es que realmente es un cachorro, como lo vemos aquí, o si es un gato, ¿no? O si es un mono, podemos entender de acuerdo a la luminosidad. No, es un cachorro en este caso, ¿sí? Entonces, eso es lo que generalmente se describe en estas, de forma resumida, ¿sí? Ahora, vamos a explicar este otro proceso de la observación más específica, ¿sí? Vemos, por ejemplo, aquí cómo llega, ¿no? Cómo llega la luminosidad a nuestro globo ocular. Y nosotros tenemos que entender que nuestro globo ocular es como una cámara fotográfica, ¿sí? Se asemeja, las cámaras fotográficas se asemejan a la cámara del globo ocular. Por lo tanto, esta cámara tiene lente, ¿sí? Como también nosotros tenemos el cristalino que es un lente, ¿sí? Que nosotros necesitamos justamente ver, tener eso para poder enfocar de lejos o de cerca. Bien, tenemos en este caso, mira, ¿sí? Ya sea eh, ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, la cámara fotográfica, ¿sí? Aquí arriba, y tenemos nuestro globo ocular aquí abajo. Vemos cómo esta característica, ¿no? De un objeto luminoso viene y tenemos un lente divergente, al igual que nuestro cristalino, solo que este se modifica, se estira o se contrae para ver si es que está distante o de cerca. En cambio, el lente de la cámara se mueve el lente, ya sea hacia adelante o hacia atrás, para poder enfocar con mayor claridad el objeto, ¿sí? Que nosotros queremos apreciar. Ahí lo vemos, mira. Entonces, estos dos se van a estar moviendo simultáneamente, ¿sí? Como vemos aquí. Bien, tanto de la cámara se mueve, tanto delante atrás, y en este caso por medio del músculo ciliar, el globo ocular hace que mueva el cristalino, dilatándose o contrayéndose para mejor visualización. Estas imágenes se van justamente en el caso del globo ocular a la retina, ¿sí? Y es donde son captadas las imágenes y transmitidas al cerebro. Bien. Entonces, esta imagen, ¿no? Como ya la tecnología está intentando ya desarrollar cámaras más convencionales, más propiamente, es justamente que a la vez de eso no se asemejan a la visualización del hombre, ¿no? Vemos cómo la imagen llega a la retina y se transmite ya al cerebro, ¿no? No nos olvidemos que también el globo ocular, ¿no? Para poder hacer los movimientos adecuados, ¿no? Tiene los músculos que los que vemos ahí, ¿no? Músculos orbitarios superiores, los inferiores, los laterales, medial y lateral, y los músculos oblicuos, mayor y menor, ¿no? Entonces, estos, dependiendo del lugar que sea necesario para poder observar, entonces recibe la luminosidad, ¿no? Por medio del iris. Ahí lo vemos, ¿sí? A esa altura, por ejemplo, del iris con la retina, nuestro globo ocular tiene aproximadamente 2.5 centímetros de distancia, ¿sí? De distancia. Entonces, eso es lo que nos permite saber justamente la capacidad de la imagen, que lo vamos a reproducir más adelante. Bueno, en este aspecto tenemos la esclera o la esclerótica, que es un componente duro, es un componente bastante rígido. Este componente es el que permite al globo ocular mantener su posición adecuada y en este caso evitar
posibles traumas, ¿no? En este caso, ¿sí? La esclera, en su capa interna, como yo te decía, que tenemos la coroide, que es una porción oscura. Esta es la que permite tener una cámara oscura dentro del ojo, ¿no? Entonces, ahí lo vemos. Bien. La esclerótica, como vemos acá, ¿no? Está formada justamente por una serie de capas, ¿no? Que ya en anatomía 2 o en anatomía 1 se lo ha mencionado. Y aquí vemos justamente ya la parte de la región vascular internamente de la esclerótica, ¿sí? Lo podemos observar. Bien. Ahora, la córnea, ¿sí? Ahí vamos a ver un corte, la córnea, ¿sí? La córnea es avascular. La córnea no tiene vaso sanguíneo, ¿sí? La córnea es como un tipo de, una lámina tipo cristalinizada, ¿sí? Que se encuentra ahí adelante. Tiene que ser bien, pero bien nítida, ¿no? Bien pulida, porque si tuviera alguna aspereza, prácticamente nos estaría impidiendo a la visualización, ¿sí? Entonces, como podemos ver, aquí está la córnea, aquí está el iris, ¿sí? Las partes, aquí tenemos el ángulo iridocorneal, tenemos aquí el ángulo iridocorneal, bien. Aquí se encuentra el cristalino, este es el cristalino. Tenemos los músculos ciliares aquí a los lados. Tenemos la pupila, sí, esta es la pupila. Y hay que tomar en cuenta que Yo este tengo lugar una se pregunta. llama el humor, el humor acuoso, del cual justamente por aquí se está liberando, ¿sí? Se está liberando estas características. Bien, se está liberando el líquido por medio de los conductos de Schwamm, ¿sí? Los conductos de Schwamm. Los conductos de Schwamm son los que se liberan por acá, el líquido, ¿sí? Del humor, y que están siendo drenados por estos conductos por aquí por abajo, ¿sí? O sea que primero vienen por acá, ¿no? Entran por este espacio, pasan por la pupila y entran directamente aquí, ¿sí? Para ser drenados por el conducto de Schwamm. ¿Qué es lo que sucede cuando estos conductos están obstruidos? Y estos de acá. Entonces se produce el famoso glaucoma, ¿sí? Y el glaucoma, cuando no se trata, afecta al cristalino, produciéndole ya una ceguera permanente, ¿bien? Entonces eso es importante para saber. Este es la cámara anterior y esta sería la cámara posterior que se encuentra entre la iris y el cristalino, ¿sí? Dos cámaras propiamente. Entonces ahí lo podemos observar justamente cómo la luminosidad ingresa de esa forma, mira, ingresa por la córnea, ¿sí? Ahí tenemos un espejo, ¿no? Un cristalino, o perdón, la córnea. Que la córnea, ¿qué es lo que hace? Mira, tiene una parte convexa y una parte cóncava. Eso permite justamente que ingrese por medio de la pupila la luz, ¿sí? Ahí vemos la luz que ingresa y recibe el cristalino. Y cuando recibe el cristalino, este modifica ya sea su graduación, ya sea ensanchándose o contrayéndose, ¿no? Para poder proyectarla a la imagen hacia la retina, ¿sí? Ahí lo vemos. ¿Viste? De esa forma. Entonces, nuestro cristalino tiene alrededor de 42 dioptrías, que eso es muy potente justamente para nuestra visualización. Bien. Entonces, ahí lo tenemos el humor acuoso, que es muy importante, ¿no? Para que justamente nosotros tengamos una presión intraocular normal, ¿bien? Esa parte. Bien, ahí en el iris tenemos justamente una estructura que es hiperpigmentada, el iris. Esta también tiene melanina, perdón, melanina, ¿sí? Esta estructura es así como la piel, como nosotros tenemos melanina también, ¿bien? Entonces, esta tiene una abertura en el centro, ¿sí? Que se llama la pupila, y esta se dilata dependiendo de la necesidad de la luminosidad.
Si está muy oscuro, ¿no? Esta se dilata. Si hay demasiada luz, esta se contrae, ¿no? La midriosis y la midriasis, ¿no? Ahí vemos. Y después tenemos el cristalino. Cuando vemos justamente un objeto, en este caso una persona, ¿sí? Esta, como lo hemos visto en la relación de los lentes, ¿no? Cómo ingresa la luz, ¿no? Por medio de los fotones, ingresa la imagen y el cristalino se encarga de hacer la visualización interna, ¿no? Como vemos ahí en el globo ocular, en este caso en la retina, pero de forma invertida, ¿sí? Lo vemos. Entonces, ahí vemos cómo el cristalino, ¿no? Cambia de tamaño dependiendo de la distancia, cómo se encuentre el objeto o el objetivo, ¿no? A mirar. El humor vítreo es una sustancia que se encuentra dentro de la cavidad ocular, que esta tiene, el humor vítreo es el líquido más puro, ¿no? Más limpio que hay, ¿no? En todas las sustancias que conocemos, ¿no? Pero no tiene que tener ningún elemento sucio ahí. ¿Sí? Entonces, vemos que por medio de la retina, ¿sí? Cuando la luminosidad llega en ese sector, mira, las fibras receptoras se estimulan, que en este caso serían los conos y bastones, ¿no? A nivel de la retina, conos y bastones. Entonces llevan su contenido, la información óptico, ¿no? De la información de la imagen, entonces llevan justamente al cerebro. Aquí tenemos los conos, los bastones. Bien, estos son elementos muy importantes, ¿sí? Para poder recibir, ¿no? Justamente el estímulo nervioso, ¿no? Fotoquímico. Bien, lo estamos mirando. Entonces, estos, ¿no? Vemos cómo el estímulo llega, ¿no? Tanto de forma retrógrada como anterógrada, que hace que las terminaciones lo liberen hacia los ganglios propiamente de la retina y lo liberen hacia el nervio óptico. Entonces, tenemos en este caso 100 millones de los conos, de las células conas, y 3 millones de células, perdón, al revés, ¿no? 100 millones de bastones y 3 millones de conos. Los, los bastones son los que se encargan de la luminosidad opaca, son los que se encargan de absorber la luminosidad de poca luz que hay en nuestro contorno. En cambio, los de cono, ¿no? Los de cono son los que permiten hacer el reflejo, ¿no? O captar justamente las coloraciones de los fotones que vienen justamente de los objetos, ¿no? Que está rebotando la luz, ¿sí? Entonces, ya lo vemos, ¿no? Del tipo de RBG, ya sea rojo, azul y amarillo, ¿no? Que es lo que estaríamos viendo. Ya lo vamos a ver más adelante acerca de los conos y bastones más propiamente. Eso es lo que sucede, ¿no? Todo lo que nosotros miramos, observamos, ¿no? Televisión, conducción, entre otra cosa, son los que son receptados justamente por la parte ocular, ¿sí? Ahora tenemos otros elementos que son así, ¿no? Que son efectos como por ejemplo la miopía, la hipermetropía, astigmatismo, anisometropía, entre otros, ¿no? Estos elementos son los que hacen dificultad en este caso, de la visualización de un objeto. Y lo vamos a interpretar de esa forma. Mira, tenemos una vista normal, ¿sí? Que ésta llega, ¿no? A observarse, ¿sí? Normalmente, y la imagen llega hasta la retina, ¿sí? Normalmente. Entonces, ahí es el punto donde debería de estar. En cambio de la miopía, ¿qué es lo que sucede? La miopía viene y vemos que la imagen está más antes del punto de la retina, ¿sí? La hipermetropía sucede cuando el globo ocular es muy,
¿cómo te diría? Muy pequeño, ¿sí? Y la hipermetropía hace de que la imagen se refleje detrás de la retina. Ahí lo vemos. Entonces, por tanto, no se puede apreciar una buena imagen, ¿sí? El astigmatismo quiere decir que es una deformidad de la córnea, como lo vemos ahí, ¿no? O sea, la córnea. Cuando ingresa los rayos, hace de que los rayos luminosos, ¿no? Hace de que esta mala formación de la córnea, ¿no? Se proyecte una imagen alterada, ¿sí? Y no donde debería llegar, sino llega la imagen un poco más arriba, dependiendo de dónde está la afectación del astigmatismo, ¿sí? Ahora, la anisometropía, ¿sí? Esta de acá, ¿qué es lo que hace? Quiere decir de que un ojo está más afectado y el otro no. Bien, entonces vemos que un ojo está, el campo visual está más corto, en cambio el otro está más a distancia, ¿no? Eso significa anisometropía. Bien, bien. Estos tipos de alteraciones, ¿no? Ópticas no son enfermedades, son prácticamente algunas malformaciones o en este caso producto de un proceso degenerativo, ¿sí? De la edad. Generalmente se le puede medir por medio de elementos principales que son, ¿no? La, eh, cuando nosotros vamos a las ópticas, ¿no? Por medio de máquinas especializadas que nos pueden hacer justamente la medición óptica, ¿sí? Para eso nos distribuyen justamente los lentes que nos permiten, ¿no? Realizar mejor la visualización, ¿no? Entonces ahí lo vemos. Como ya reiteradamente, ¿no? Habíamos dicho de que este segmento son los lentes, ¿no? El mejor tratamiento para esto. Son los lentes. Y por eso justamente yo les mostraba al comienzo de la clase, ¿no? De la parte óptica, cómo es la importancia de saber entender justamente cuáles son los lentes convergentes y los divergentes para este tipo de alteraciones. Bien. Existe una enfermedad acerca de la presbicia, ¿no? Que es justamente esta que hace que por medio de la edad el cristalino ya no se contraiga adecuadamente, ¿sí? Entonces el cristalino hace que se produzca una contracción más rígida, ¿sí? Entonces, ante eso hace que nosotros no podamos ver adecuadamente, ¿sí? Pero eso ya por la edad avanzada, ¿sí? Eso se llama presbicia, ¿sí? Entonces ahí tenemos justamente los lentes que son propiamente justamente para poder observar, ¿no? Tenemos los lentes monofocales, que son, eso es lo que acabamos de ver, ¿no? En la imagen. Lentes bifocales, ¿no? Entonces, los monofocales, los bifocales son para distancia y de cerca, y en cambio los progresivos son los que permiten hacer una visión nítida a cualquier distancia, ¿sí? Las progresivas. Esas son las características de estos dos. Bien, progresivas, monofocales y bifocales. Cuestión de los lentes. Ahora existen los lentes de contacto ya que han sustituido justamente a estos tipos de lentes, ¿no? Que son, como por ejemplo los policarbonatos, los orgánicos, ¿no? Que tienen también otras características, etcétera, ¿no? Y ahora son los lentes de contacto. Ahora podemos verlo, ¿no? Este, ahí vemos, ¿no? Una convergencia de imágenes. Ahora, hay que poner en claro justamente esta parte, ¿sí? Cuando un ojo está dañado y el otro ojo está óptimo, ha estado funcionando, durante la infancia, esto hay que corregir, ¿sí? Esto hay que corregir y no esperar justamente a que esto se desarrolle, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la hipermetropía, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué es lo que sucede? Un ojo que está mucho mejor, está bueno, hace que
observe todo el campo adecuadamente, ¿sí? Observe todo el campo adecuadamente. Pero el otro ojo no observa todo el campo. Entonces el cerebro, ¿qué es lo que hace? Desarrolla más las neuronas para este globo ocular y no para este otro. Ya cuando en este caso a la edad adulta quieran corregir esta desigualdad, ya no podrán hacerlo porque las neuronas ya están desarrolladas, ¿sí? Eso es lo que podemos ver en este lugar, en este ejemplo. ¿Sí? Tomará más atención al ojo que es más saludable y el otro lo inutilizará, ¿sí? A eso se llama ambliopía u ojo vago, ¿sí? En este caso. Así lo vemos, mira, ¿ves? Cómo las células cerebrales, la parte sensorial llega y se transmite más hacia este lado que hacia el otro lado, ¿ves? En la parte occipital, ¿bien? Eso es porque justamente en la etapa de desarrollo no se ha estimulado, ¿sí? Y en la parte de adultez, en este caso, ya no se puede recuperar, ¿bien? Se puede dar tratamiento, sí, ahí lo vemos. Ahora existe otros tipos de alteraciones, por ejemplo, como el estrabismo, ¿no? Sabemos que justamente los globos oculares están desalineados. Esto generalmente se puede corregir quirúrgicamente, ¿sí? En los adultos generalmente es más frecuente esta zona de estrabismo por enfermedades, por traumatismos, por entre otras causas, ¿no? Justamente eso se tiene que corregir, ¿sí? Ahora, las gafas son muy importantes, ¿no? En este caso, los lentes, para evitar justamente deterioro de los ojos, ¿no? Ahí lo vemos como hemos expresado anteriormente, ¿no? Cómo la miopía ingresa de esta forma y vemos cómo si colocamos un lente, ¿no? Aquí, entonces esta ayuda justamente a que la proyección sea en la retina y no antes de la retina. En la hipermetropía podemos ver en este caso que se necesitan mejor lentes convergentes, ¿no? Para que se sitúe la imagen en la retina y no detrás. En el caso en el astigmatismo, ¿no? Entonces necesitamos un tipo de lente que sea cóncava, ¿no? Por fuera y convexa por dentro, del cual justamente esta permita tener una mejor visualización. Pero esto hay que determinar dependiendo de la córnea, ¿sí? Como vemos aquí la córnea. Entonces, si la córnea aquí está más elevada y aquí está más depresiva, entonces el vidrio, ¿sí? El lente tiene que ser más grueso de este nivel que a este otro lado, ¿sí? Entonces, para compensar justamente esto y que la visualización sea más nítida. Vemos, ¿sí? Justamente para complementar al cristalino. Bien. Ahora, como hemos visto justamente los lentes, ¿no? Eh, Existen otros tipos de lentes que son RPG, ¿no? Que esos son los más utilizables, son más resistentes, y esos son los que hacen que se adapten mejor a la forma del ojo, ¿no? Entonces, los lentes RPG son más permeables a los gases, y eso en este caso puede hacer que la córnea respire, ¿sí? Porque hay otros lentes de contacto de que hace que no permita justamente eso, los ojos se vuelven rojos, los glóbulos rojos, o perdón, los ojos se vuelven colorados, ¿no? Lo vemos. Bien. Ahora, la radiación solar, como vemos aquí, la luminosidad, ¿no? Como ya te expresé ante un instante, los rayos del sol justamente provocan, ¿no? Que nos afecte no solamente la piel, sino los ojos, ¿sí?
Por tanto, la exposición excesiva a la luz, en este caso, y captación de más luminosidad ultravioleta, nos haga que afecte, ¿sí? Como en este caso te mostré anteriormente. Hay tres tipos de radiación ultravioleta, ¿no? Como vemos acá, ¿no? En este nivel. Y ahí vemos justamente, vemos la luz solar, ¿sí? Ahí vemos la luz solar y es justamente esta que permite el, este, la luminosidad hacia eh, a- hacia la parte de la Tierra, ¿no? Como vemos aquí, ¿sí? Entonces, esta luminosidad de los rayos ultravioleta, no como vemos acá, estos rayos son los que, son los que son dañinos, pero gracias a la atmósfera que tiene la Tierra, ¿no? Entonces, eso evita que justamente nosotros tengamos otro tipo de alteración, ¿no? Los rayos UVB, como vemos aquí, ¿no? Ultravioleta tipo B, entonces son los que ingresan justamente a nuestra piel, ¿no? Y a nuestra área ocular, lo que nos produce también enfermedades también como queratitis, ¿no? Entre otras enfermedades oculares, ¿sí? Como también en la piel, ¿sí? Lo vemos. Estas son las que provocan el bronceado característico de la piel, ¿no? Y también en excesivo hace que se reseque y se acartone también la piel, ¿no? Ahora tenemos los tipos de luz, ¿no? Ultravioleta tipo A, ¿no? Que en este caso, estas son las que llegan a niveles más profundos de la piel, ¿no? Y en este caso de la globo ocular, los que hacen mayor envejecimiento de la piel, causan melanoma, causan este deterioro de la piel, en este caso, ¿no? Cáncer, entre otras características, cuando el paciente está muy expuesto al sol, ¿sí? Entonces, es de esa forma como vemos, ¿no? Y también el globo ocular produciendo las cataratas y entre otras características. Bien. Entonces, para eso justamente se necesita gafas de sol, ¿sí? Las gafas de sol son óculos de sol, ¿no? Los que permiten justamente eh, evitar la exposición ante estos rayos ultravioletas, bien, que nos afecta al cuerpo, y en este caso a los globos oculares. Entonces, generalmente esto se tiene que ir a comprar una óptica clasificada, ¿no? Porque si no fuera así, en este caso, tendríamos una deficiencia de igual forma, ¿sí? Están un poco más caro, pero es mejor obtenerlos, ¿no? Para evitar justamente complicaciones a la larga. Bien, los vemos, ¿sí? Esas gafas, las características, las que nosotros conocemos, ¿no? Y es mejor que ustedes tengan en cuenta esto cada vez que salen a la calle, ¿no? O conducir un carro, un vehículo, que la luminosidad justamente de los rayos del sol, ¿no? En este caso de los fotones y de los rayos ultravioleta, no estén astingiendo, no estén haciéndonos daño tanto a la piel como al globo ocular, ¿sí? Entonces ahí vemos justamente cómo, ¿no? Se hace la medición, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. A ver. Por ejemplo, aquí podemos ver, digamos, nuestro campo visual, ¿no? Como en este caso cuando estamos nosotros conduciendo un vehículo, ¿sí? En la luminosidad vemos, ¿no? Cómo todo está iluminado. Nosotros podemos tener más distancia en este caso, por ayuda del cristalino, ¿no? Y si tenemos alguna deficiencia ocular, gracias a los lentes que nosotros tenemos, ¿no? A los cristales, entonces podemos nosotros visualizar adecuadamente. Pero cuando en este caso tenemos un problema visual, las consecuencias pueden ser, digamos, graves o devastadoras, ¿no? Por este caso de la deficiencia visual, ¿sí? Eso es importante mantener siempre la vista adecuadamente porque
en la parte de conducción, muchas veces nos hace que tengamos más accidentes, ¿sí? Más accidentes de tránsito. Bien. Ahora hay que tener en cuenta de que por la noche, ¿no? 4 a 5 veces más es los accidentes por la noche que por el día, ¿sí? Justamente por esta distancia. Y esto se basa justamente a no solamente a tener una buena visualización de los cristales, del cristalino, no solamente de eso, sino también de la retina. Acordémonos que hemos hablado acerca de los bastones, que esos son los que se encargan ya de la poca luminosidad que hay entre nuestro entorno, ¿sí? Entonces, esos son los que se encargan justamente de percibir la poca luminosidad que hay. ¿Sí? Entonces, ahí lo vemos. Entonces, a eso se determina cuestión de la agudeza visual. Mira, entonces, durante el día, ¿no? Es más amplio, en cambio, durante la noche es más corto la agudeza visual, ¿sí? Ahí lo vemos. Ok. Ahora, hablando justamente ya de la presbicia, es muy importante nosotros entender, ¿no? La presbicia es una etapa durante cuando los pacientes están ya con deterioro ocular y no consiguen ver adecuadamente, ¿sí? Se basa por lo menos entre los 40 a los 60 años, ya dependiendo, ¿no? Y de ahí es progresivo, ¿sí? No hay, se puede dar unos tratamientos para adecuar justamente el tratamiento, pero a veces ya no, eh, no se puede, ¿no? En este caso, ¿sí? Entonces es cuando, por ejemplo, mira, ahí tenemos el cristalino, que cuando estamos jóvenes, estos se gradúan adecuadamente, ¿sí? Anteriormente. En cambio, cuando se produce ya la presbicia, estos cristalinos, mira, se vuelven más rígidos, ¿sí? Ahí lo vemos, más rígidos, ¿sí? Ya no se pueden acomodar adecuadamente. Bien, no enfoca adecuadamente y por eso las personas adultas necesitan ya de los lentes, ¿no? Lentes adecuados o en este caso intervenciones quirúrgicas, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver los fotorreceptores, conos y bastones, ¿sí? Anatomía en este caso, anatohistología de los fotorreceptores. Los fotorreceptores, como vemos, ¿sí? Estos fotorreceptores fueron descritos por primera vez por Max Schütte en 1866, ¿sí? Estos son neuronas muy, pero muy modificadas, las cuales son muy sensibles a la luz, complejas y las cuales son muy útiles para nuestra visualización, ¿sí? Estos se van a diferenciar justamente tanto en bastones como en conos, pero con una estructura casi similar a ambos, ¿bien? Entonces, estos fotorreceptores, ¿no? Tienen un cuerpo celular, como lo vemos acá, ¿sí? Donde se encuentra el núcleo, dos extremos, que tenemos una expansión externa y una expansión interna, ¿bien? Estos son importantes porque estas dos porciones van a tener diferentes dominios morfológicos de los cuales van a tener unas determinadas funciones específicas. Bien, el núcleo, como vemos aquí, ¿no? El núcleo es más grande, ¿no? En los conos que en los bastones, ¿sí? Y es aquí justamente donde se produce la transcripción del ADN, ¿sí? Como cualquier otra célula, ¿de acuerdo? Entonces, es aquí donde tiene la función genética, ¿sí? La expansión externa, ¿sí? De los conos y bastones
está formada por estas porciones, mira, el segmento externo, el segmento interno, el segmento conector, ¿sí? Fibra conectora externa, ¿bien? Entonces, el segmento externo es la estructura que diferencia justamente la parte externa de entre los conos y los bastones, ¿bien? Estos va a tener los pigmentos visuales adecuados, de los cuales va a ser más sensible ya a la luminosidad captada en la parte de la retina, ¿sí? Ahora, en el interior del segmento externo, es por ejemplo, del cono, es una estructura formada por repliegues, membranosa celular, como lo vemos ahí, ¿sí? Y estas van a estar en continuidad, mira, como lo vemos acá, ¿sí? Tenemos en continuidad de repliegues de membrana celular, ¿sí? Están continuas aquí en esta parte, en los conos. Pero en los bastones también tiene repliegues, pero más considerado como discos independientes, ¿sí? En los bastones. Ahora, en la pared de las membranas de los discos, ¿no? De los bastones, los repliegues de los conos, como vemos acá, vamos a tener justamente una observación. Tenemos aquí como por ejemplo el bastón, el disco, ¿sí? En esta parte del disco tenemos un fotopigmento, ¿no? Que vemos el disco. Y estos fotopigmentos lo agrandamos y vemos cómo tiene justamente estos fotopigmentos, ¿no? Que están incrustados dentro de esta membrana, ¿bien? De esta membrana del bastón, ¿bien? Entonces, esas son las que van a estar compuestas por proteínas, ¿no? Que estas van a ser las que se encuentran aquí, ¿no? Que una de ellas, las proteínas, se llama opsina y tenemos este puntito rojo que es otro lípido llamado retinal, ¿sí? Ahí lo tenemos. Una proteína opsina y un retinal que es el lípido. Estos son justamente derivados de la vitamina A, ¿bien? Ahora, por ejemplo, el fotopigmento de los bastones, ¿sí? Es la opsina, ¿sí? Este es el fotopigmento, la opsina, ¿bien? Y en este caso, es de la rodopsina, como lo hemos visto, que es la escotopsina, que es elemento justamente para la oscuridad, ¿bien? Y el de los conos, la iodopsina, que es fotopsina, que esta justamente es encargada justamente de la presencia de luz, ¿sí? Ahora, justamente en esta porción existe, como por ejemplo vemos, ¿no? La fotopsina, la de parte de la luz, ¿no? Que estas van a tener elementos que van a... em, existen, por ejemplo, tres elementos con fotopsina, que es justamente para del color de azul, ¿no? El verde y el rojo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿no? Ya para resumir, tenemos el bastón que tiene la rodopsina, la escotopsina, que estos justamente son encargados para la oscuridad, ¿sí? En cambio, el cono tiene la iodopsina, la fotopsina, que son encargados justamente para la luz, ¿sí? Se encargan para eso. Bien. Ahora, la luz que justamente llega a la retina estimula justamente al fotopigmento característico y por medio de un complejo compuesto, ¿no? En este caso que se llama fototransducción, hace que se transforme en impulso nervioso, ¿sí? Como lo vemos acá. Ahora, el segmento interno, como vemos el segmento interno, ¿no? Característico de los conos y bastones, ¿sí? Tenemos el elipsoide, que es un conglomerado de mitocondrias, ¿sí? En esta sección.
Estas mitocondrias son las que aportan energía necesaria justamente para realizar los complejos químicos visuales, en este caso de la recepción de la luz, ¿sí? Ahí lo tenemos. En este caso, recibiría justamente la estimulación de la parte externa de estas células, ¿no? Pero tenemos el mioide, que esta porción tiene el aparato de Golgi, los ribosomas y entre otros orgánulos que son muy importantes justamente para los procesos adecuados fisiológicos, histológicos de estas células, ¿sí? Realmente esto se necesita para la sintetización de estructuras, membranas, entre otras cosas, para la parte desarrollo intercelular, ¿sí? Ahora tenemos aquí una franja estrecha entre los segmentos externos e internos, ¿sí? Este se llama el segmento conector, es un cilio, ¿sí? Esta es una franja de membrana, ¿sí? Por donde justamente pasa elementos de biosíntesis que son justamente agradables para la, la recepción, la recepción de los estímulos, ¿sí? Ahora, estos cilios, como vemos, ¿no? Aquí en esta zona, vemos los ejemplos de acá, estos cilios, ¿sí? Vemos en una imagen por medio de vemos esta imagen por medio de un microscopio electrónico, ¿sí? A este nivel, lo cortamos y vemos estos segmentos, ¿sí? En un corte longitudinal y en este caso un corte transversal, ¿sí? Y estos justamente vamos a encontrar estas características, ¿sí? Vamos a ver que tiene 9 microtúbulos, ¿sí? 9 microtúbulos dentro también. Son justamente concéntricos, que son justamente los que permiten hacer el pasaje característico de la información. Bien, ahora tenemos en este caso la fibra conectora externa. Bien, esta fibra conectora externa une el cuerpo celular con el mioide, ¿sí? Está más desarrollada en los bastones que en los conos, ¿sí? Esta sección va a tener muchos ribosomas y núcleos y microfinamentos, ¿bien? Ahora tenemos justamente la expansión interna, ¿no? Que es esta porción inferior de acá, de esta sección. Y el fotorreceptor en este caso va a tener justamente dos secciones importantes, que es la fibra conectora interna y el terminal sináptico, ¿sí? La fibra conectora interna es una zona de citoplasma que tiene bastantes microtúbulos en esta zona, ¿sí? Y neurofilamentos que son justamente importantes para el pasaje de la información, ¿sí? Está más desarrollado en el cono que en los bastones, bien, esta fibra conectora. Y estas vienen justamente de la parte del núcleo hasta la región sináptica, ¿no? Que esa es la base. La base, ya que es en el terminal sináptico, es donde justamente se va a estar liberando los estímulos visuales, ¿no? Estos, como vemos, terminal sináptico tiene bastantes como neurotúbulos, ¿no? Que están conectados aquí en esos puntitos verdes. Son los neurotransmisores que están encargados justamente de transmitir la información a las células bipolares que se encuentran detrás de estas células. Bien, entonces ahí lo tenemos. El terminal sináptico de los bastones se llama en este caso esférula, ¿sí? Y en este caso estos son más pequeños, mucho más redondeados, ¿bien? Y que tienen solamente una imaginación. Si te das cuenta, es más corto aquí a los lados. En cambio, en esta otra parte, como vemos acá,
En los conos se denominan películas, ¿sí? Son más planos, son mucho más extensos, ¿no? Entonces tiene muchas más imaginaciones.